Bueno, vamos a abordar el tema de concentradores de esfuerzos. Primero vamos a definir unas generalidades. Un concentrador de esfuerzos pues se define como esas irregularidades o discontinuidades geométricas que se pueden presentar en una pieza. Generalmente cuando uno calcula los esfuerzos sobre un elemento mecánico, pues busca determinar en qué secciones los esfuerzos tienen una mayor magnitud y es necesario pues tratar de cuantificar esas irregularidades, cómo afectan esos esfuerzos promedios que se calculan a partir de las relaciones que se analizaron en la asignatura resistencia de materiales. Esas discontinuidades pues lo que generan es un incremento en el esfuerzo, como su nombre lo indica, concentradores de esfuerzos. Los esfuerzos promedios obtenidos a partir de las relaciones que se analizaron en resistencia de materiales van a estar incrementados ante la presencia de esos concentradores de esfuerzos, y generalmente las regiones más cercanas a esas discontinuidades son las que sienten un mayor efecto de esa concentración. Esos concentradores afectan todos los esfuerzos que se originan debido a las diferentes cargas, tanto cargas axiales como de flexión o como cortante. Es necesario tener en consideración que existen muchos tipos de concentradores de esfuerzos. Los más comunes son los filetes, que es donde un diámetro cambia de una sección a otro, los agujeros, generalmente realizados sobre placas planas, otro tipo de muescas, chaveteros, que son irregularidades que se utilizan para unir mecánicamente dos piezas que interactúan entre sí, estrías, marcas de herramientas o raspaduras accidentales. Podemos darnos cuenta que no necesariamente esas discontinuidades se originan por la configuración geométrica de la pieza, sino que también pueden existir factores externos como una raspadura, como un golpe, donde se origina esa concentración de esfuerzos y por consiguiente pues un incremento en el esfuerzo promedio que se presenta en esa zona. Las discontinuidades tales como inclusiones y defectos que generalmente se presentan dentro del material o sobre la superficie también pueden ser considerados como elevadores de esfuerzos o concentradores de esfuerzos. Solo que en el caso de que esas irregularidades se encuentren internamente es muy difícil tener control sobre ellas y sería una incertidumbre adicional que se presentaría a la hora de calcular los esfuerzos que está sintiendo el elemento debido a las cargas que está soportando. Aquí podemos mirar cuál es el efecto de manera gráfica de ese concentrador de esfuerzos. Aquí tenemos una placa plana sometida a una fuerza axial. Si calculamos el esfuerzo promedio sobre esta sección, tendríamos que la magnitud de ese esfuerzo promedio es igual a fuerza sobre área, es un esfuerzo uniformemente distribuido, es decir, todos los puntos de la sección transversal sienten el mismo esfuerzo. Sin embargo, si nosotros tomamos esa placa plana y le hacemos un agujero central, como lo visualizamos aquí en esta parte, y le aplicamos una fuerza axial, es único pensar que las líneas de esfuerzo se van a ver concentradas en las zonas cercanas a la, como vemos aquí en la figura. Vemos que estas zonas, la separación entre las líneas de esfuerzos es menor y por consiguiente la magnitud del esfuerzo va a ser mayor. De tal forma que ya la distribución del esfuerzo no es uniformemente distribuida como en este caso, sino que tendremos zonas con diferentes magnitudes de esfuerzos, siendo las más cercanas las que tienen mayor magnitud. En este caso podríamos considerar que este es el esfuerzo máximo, cuya magnitud será igual a un factor multiplicado por la relación fuerza sobre área, mientras que aquí esta línea punteada me está representando un esfuerzo promedio que será igual a la relación entre la fuerza y el área sin tener en cuenta el factor de concentración. ¿Por qué? Porque este es el esfuerzo promedio, como si no existiera la discontinuidad, tal cual como lo observamos en esta figura. Característico de un concentrador de esfuerzos es una barra rectangular como la que vemos acá, a la cual se le hicieron agujeros. Esto es el resultado de un análisis a través de un elemento o de un software de ingeniería. Podemos observar cómo las zonas de mayor esfuerzo, en este caso las zonas rojas, son las más cercanas a la discontinuidad, tal cual como lo vimos en la diapositiva anterior. Este es, como les comenté, es el resultado de un software que coincide con el análisis que hemos venido realizando, mientras que las zonas
que se alejan de esas discontinuidades, pues tienen magnitudes de esfuerzo mucho menores, como se observa ahí en la figura. De tal forma que observamos aquí en estas sesiones donde ya las discontinuidades no afectan los esfuerzos, podríamos decir que tienen un esfuerzo que es uniforme, lo cual sería concordante con lo que analizamos también en aquellas placas que no tienen discontinuidades. Factores de concentración de esfuerzos es la forma de cuantificar el efecto de la concentración de esfuerzos. Esos factores generalmente se representan por la letra K mayúscula y dependiendo del subíndice que tengan, pues está indicando cuál tipo de carga o cómo se afecta cada uno de los tipos de carga. En el caso de K sub C es el concentrador de esfuerzos para condiciones de carga estática. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar el factor de concentración de esfuerzos para fatiga, ya no se llamará K sub C, sino K sub F. Lo que se conserva es la letra K mayúscula, pero el subíndice depende del tipo de carga que se esté analizando. Matemáticamente, este factor de concentración de esfuerzo se puede encontrar como la relación que existe entre el máximo esfuerzo que se presenta en la sección transversal sobre el esfuerzo promedio en esa misma sección. De tal forma que, en el caso de que se analice un elemento sometido a condiciones de carga axial, el esfuerzo promedio se cuantificará como la relación de fuerza sobre área, siendo el área la dimensión de la sección transversal. Si sobre ese elemento se origina una discontinuidad, el esfuerzo promedio seguirá siendo la relación fuerza sobre área si está actuando una carga axial, pero el área va a disminuir porque la irregularidad geométrica va a hacer que esta dimensión sea menor. Y aparte de eso, el factor de concentración incrementará aún más el esfuerzo que se está sintiendo ahí. Es decir, el aumento en el esfuerzo promedio se va a ver afectado tanto por la reducción de área como por el factor de concentración producto de esa unión entre las líneas de esfuerzos que visualizamos en la gráfica de la diapositiva anterior. Los factores de concentración de esfuerzos son función del tipo de discontinuidad. No es lo mismo tener un filete que tener un agujero, que tener un chavetero. Cada una de esas discontinuidades me va a afectar el factor de concentración y por consiguiente me va a afectar el esfuerzo. También va a depender de la geometría de la discontinuidad. En el caso de una placa plana, no es el factor de concentración no va a ser igual si es un agujero de diámetro más grande o un agujero de diámetro más pequeño. Estos van a tener afectaciones sobre el factor de concentración y tendrán diferentes magnitudes. Y lógicamente depende del tipo de carga. El factor de concentración es diferente para carga axial que para flexión. Así la geometría de la discontinuidad y la geometría de la sección transversal sea la misma. Mira el factor de concentración de esfuerzos. Pues realmente existen algunos métodos que pueden ser matemáticos, experimentales, por análisis fotoeléctricos o termoelásticos, o a través de mediciones directas, es decir, a través de la cuantificación del esfuerzo en el punto, del máximo esfuerzo. Existen también métodos analíticos o computacionales para determinar el factor de concentración de esfuerzos con elementos tanto bidimensionales como tridimensionales. Y una tercera metodología que es la que más se utiliza en el diseño es el uso de figuras donde se representan este factor de concentración de esfuerzos. Esas figuras pues son obtenidas a partir de los dos métodos anteriores. Generalmente el que más domina es el método experimental y se representan gráficamente para su utilización dependiendo de la aplicación específica del diseño que se vaya a realizar. De las gráficas, que es el método que, como les comenté, comúnmente se utiliza, es necesario tener en cuenta las siguientes observaciones que son muy importantes. Lo primero es que el factor de concentración de esfuerzos es independiente de las propiedades del material. ¿Por qué? Porque lo que se está afectando es el esfuerzo originado por las cargas, más no las capacidades que tiene el material. Entonces, como tal, el tipo de material que se esté utilizando no me va a afectar el factor de concentración de esfuerzos. Los factores de concentración son significativamente afectados por la geometría.
vamos a darnos cuenta más adelante cuando veamos una gráfica de factores de concentración, cómo depende de esas variables geométricas y lógicamente también va a depender del tipo de discontinuidad que se esté analizando. Vamos a observar una gráfica característica, en este caso una placa plana sometida a carga axial. Aquí vemos la línea que me define los factores de concentración de esfuerzos y aquí vemos parámetros geométricos. En este caso, D es el diámetro del agujero, W es en este caso el alto de la lámina y entonces dependiendo de esa geometría vemos cómo el factor de concentración se va modificando. La forma de analizar o de obtener el factor de concentración de esfuerzos de estas gráficas es determinar la relación de sobre W, la ubico en la gráfica, me desplazo verticalmente hasta cortar la curva y cuando corte la curva me desplazo horizontalmente hasta determinar el factor de concentración de esfuerzos. Aquí vemos otra figura, en este caso también es una misma placa plana con un agujero central. La diferencia entre estas dos representaciones es que esta es para carga axial y esta es para flexión. Para el caso de flexión hay otro parámetro geométrico que se involucra, que es en este caso el espesor, y entonces tendríamos aquí que cada una de estas curvas me representa la relación D sobre H, mientras que cada una de estas líneas verticales me representa la relación D sobre W. De tal forma que conociendo D sobre W y conociendo D sobre H puedo definir un punto, me desplazo horizontalmente y encuentro el factor de concentración de esfuerzos para carga estática. Aquí vemos otro ejemplo de gráficas de factores de concentración, en este caso para un filete, es decir, la forma como se cambia de un diámetro menor a un diámetro mayor a través de un filete que tiene un radio de curvatura. Aquí vemos las características geométricas, tanto la relación de diámetros como la relación del radio de curvatura sobre el diámetro menor, y aquí tenemos los factores de concentración. Esta es la gráfica para una carga axial, este es para torsión y este es para flexión. Buscando que se identifique claramente que dependiendo del tipo de carga los factores de concentración van a ser diferentes, que dependiendo de la geometría los factores de concentración también van a ser diferentes y que dependiendo de la discontinuidad, como vimos anteriormente, habían unas gráficas para placas planas con agujeros centrales y hay otras figuras diferentes para secciones redondas con filetes. Entonces eso me indica la comprobación de esa condición de que depende del tipo de discontinuidad. Vamos a analizar ahora un problema donde buscamos pues aplicar este tema de concentradores de esfuerzos. El problema consiste en determinar el factor de seguridad de este elemento mecánico. En este caso pues este elemento mecánico es una barra circular pero tiene un cambio de diámetro a través de un filete con las dimensiones que se muestran aquí en la figura. Se dice que este elemento va a ser fabricado de un material cuyo esfuerzo permisible es de 680 megapascales y se encuentra empotrado aquí en el lado izquierdo. El elemento está soportando una carga de 850 newton. El primer paso, como la mayoría de problemas de diseño, consiste en hacer la estática. Hacemos un DCL del elemento, tenemos una fuerza de 850 newton y aquí existe un empotramiento que va a originar dos reacciones, un momento sobre el eje Y y una fuerza sobre el eje Z. Para estas coordenadas que estamos nosotros manejando, X, Y y Z. A partir de las ecuaciones de estática de sumatoria de momentos en Y, puedo encontrar el valor de esta magnitud del momento, en este caso vale 1657.5 newton metro, y a través de la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a obtener el valor de la reacción en Z, que vale 850 newton. En este caso, tanto el momento en Y como la reacción en Z me dieron positivos, significa que los sentidos que supuse de estas reacciones que no conocía son correctos y válidos. Me interesa determinar el factor de seguridad y como lo analizamos anteriormente, pues uno busca los puntos o las secciones donde los esfuerzos sean máximos. En este caso debemos analizar dos secciones. ¿Cuáles? Se hace el diagrama de cortantes y se hace el diagrama de momentos. Los tenemos aquí representados. Vemos que el máximo momento se encuentra en el empotramiento. Entonces esa será una sección transversal que debo analizar. Sin embargo, aquí en esta sección existe la discontinuidad. Por consiguiente, va a existir una reducción en la dimensión transversal y va a existir un factor de concentración. De tal forma que, aunque el momento flector es de menor magnitud,
el esfuerzo máximo que se presente puede tener una mayor magnitud que el que se presenta en el empotramiento debido a esas dos condiciones que nombré con anterioridad. Una disminución en la dimensión transversal y un factor de concentración adicional. Calculamos los esfuerzos promedios. En este caso tenemos esfuerzos de flexión, cuyo valor promedio es igual a mc sobre i. Para el caso del empotramiento, el momento flector es 1657.5 Nm. El valor de C es el valor del radio, en este caso 0.018 metros, y el momento de inercia en un círculo es pi cuartos de radio a la 4, pi cuartos por 0.018 a la 4. Eso me da un esfuerzo promedio de 361.86 megapascales. Para el caso del filete, el esfuerzo promedio va a ser igual a mc sobre i, también es un momento flector. Vemos que el momento flector tiene menor magnitud, 1147.5 Nm, pero la dimensión de la sección transversal también es menor, ya no es de 18 milímetros, sino es de 16 milímetros, el radio. Y por eso se vale 0.016 sobre pi cuartos por 0.016 a la 4. Es decir, el esfuerzo promedio es 356.7 megapascales. Es menor que el esfuerzo que se presenta en el empotramiento. Sin embargo, no hemos considerado el efecto de la concentración o del factor de concentración en el filete. Calculamos ahora los esfuerzos máximos. Entonces, para el empotramiento, el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo promedio, porque no hay ninguna discontinuidad geométrica. Pero en el filete, como existe una discontinuidad geométrica, el esfuerzo máximo será igual al factor de concentración por el esfuerzo promedio. Ese esfuerzo máximo será igual al factor de concentración que vale 1.64 por el esfuerzo promedio que vale 356,7 megapascales. En la siguiente diapositiva les voy a explicar de dónde sale este 1.64, de tal forma que el esfuerzo máximo vale 585 megapascales. Es decir, ya la sección de máximo esfuerzo no es el empotramiento, sino que es el filete, porque este factor de concentración me incrementó tanto el esfuerzo promedio que sobrepasó el que se presentaba en el empotramiento. ¿Cómo determino K sub C? Entonces, para determinar K sub C debo definir algunas relaciones geométricas, en este caso R sobre D, el radio del filete vale 3 milímetros, el diámetro de menor vale 32 milímetros, la relación me da 0,094, y el diámetro, la relación D sobre D, el diámetro mayor 36 milímetros, el diámetro menor 32 milímetros, una relación de 1.125. Con estos dos términos, me voy a la gráfica correspondiente. Tenemos un concentrador que es un filete, donde el diámetro pasa de un valor mayor a un valor menor y está actuando un momento flector. Entonces esta es la gráfica que debemos utilizar. Definimos la relación R sobre D, que ya calculamos en la diapositiva anterior. Definimos la relación D sobre D, que está definida por este punto, y nos desplazamos horizontalmente hasta acá para obtener el factor de concentración de 1.64. Ahora calculamos el factor de seguridad, que es igual al esfuerzo permisible sobre el esfuerzo máximo. En este caso, para el empotramiento, el esfuerzo permisible es 680 megapascales, una propiedad del material que nos daba el enunciado, y el esfuerzo máximo que se presenta en esa sección es 361.86 megapascales, de tal forma que el factor de seguridad para el empotramiento es 1.88, mientras que para el filete tenemos un esfuerzo permisible de 680 megapascales, pero un esfuerzo máximo de 585 megapascales, de tal forma que el factor de seguridad es 1.16. Como les comenté en el video de factores de seguridad, siempre estará definido por la sección que tenga el factor de seguridad más bajo, de tal forma que para este elemento mecánico el factor de seguridad es de 1.16 y la sección crítica será la sección donde se encuentra presente esa discontinuidad geométrica o ese filete donde se cambia del diámetro mayor al diámetro menor.